Hola a todos. Hoy vamos a tratar de entender si la bolsa seguirá cayendo o si al contrario ha sido una simple y normal corrección y por lo tanto estamos encontrando un soporte a nivel de mercado y por lo tanto seguirá en la tendencia a la alza que venía representando. Primero que todo, hay que tomar en cuenta los valores del punto mínimo que se alcanzaron en marzo de 2020 con el COVID, con la pandemia, donde los valores de bolsa se cayeron de los 3.400 puntos, me refiero al índice SP500, de los 3.400 puntos a un poquito menos de 2.200 puntos. Hace unos días la bolsa alcanzó sus máximos históricos, tocando los 5.670, lo cual significa que respecto al mínimo de 2020 estamos hablando de casi 2.6 veces más. No hay ninguna otra inversión que te puede garantizar en tan poco tiempo hacer más del doble de tu capital que este resultado extraordinario que expresó la bolsa de valores. Pero recordémonos, invertir en la bolsa de valor es para expertos, es para profesionales que hayan estudiado cómo operar en ella, no es para aventurarse. Hay que prepararse muy bien porque más del 90% de los que invierten en la bolsa, de los nuevos inversionistas, de los nuevos traders, de las cuentas traders, pierden. Y veremos en otro video cuáles son las razones, o por lo menos cuál es la razón principal del por qué los pequeños inversionistas normalmente pierden y no ganan, en su gran mayoría. Por esto hay que tener mucho cuidado con todas las inversiones financieras, porque pueden dar a los que saben hacerlas grandes satisfacciones, pero si no estamos suficientemente preparados, puede convertirse en un problema gravísimo porque se puede perder en poco tiempo los ahorros de una vida. Por lo tanto, no hay que aventurarse y no hay que hacer caso a los amigos que te dicen compré un título, gané tanto, porque en muchos casos esto se convierte en una trampa que nos hará perder dinero. Al contrario, si uno quiere explorar nuevas formas de inversión, es importante estudiar, prepararse y así enfrentar ese difícil trabajo que es manejar sus propias finanzas por medio de inversiones también accionarias que tienen el gran potencial de hacerte ganar en el tiempo. Pero al mismo tiempo hay una dosis de riesgo muy importante que puede destruir completamente tu patrimonio. Entonces no hay que hacerse embriagar por la euforía del momento. Por ejemplo, lo que pasó con la acción Nvidia, que alcanzó valores exorbitantes y después tuvo una caída formidable. En esta caída, los que han perdido son los pequeños inversionistas. Y muchos pequeños inversionistas, debido a esta corrección fuerte del mercado y a ese desplome del título, han perdido todo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque hay títulos muy buenos, pero hay que saber cómo operar con ellos, porque si no, nos aventuramos al vacío. Dicho esto, ¿qué ha pasado? Han pasado muchas cosas. Voy a explicar una de las razones que ha contribuido a esta corrección, que tal vez podría hasta continuar y empeorar. O al contrario, podríamos estar en un piso, se llama un piso donde la caída alcanza su término y después vuelve la bolsa a agarrar el camino alcista que tenía. Dicho esto, hay que entender y les voy a explicar qué significa el concepto de carry trade. Y para poderlo explicar, voy a utilizar algunos ejemplos muy sencillos con los cuales se puede comprender muy bien de lo que se trata. Primero que todo, hay que entender que Japón, sobre todo, hay un video sobre Japón, de hecho que le voy a dejar en la descripción de esta presentación. Japón, primero que todo, es un país que a lo largo del tiempo
tenido la primera experiencia, la experiencia de primera mano de un fuerte envejecimiento de su población. ¿Qué significa un fuerte envejecimiento de su población? Significa que para poder pagar las pensiones, entre tantas cosas, y para mantener activos los programas sociales, el gobierno ha debido endeudarse muy por arriba del 200% del Producto Interno Bruto. En esta situación, el Japón ha utilizado su Banco Central como instrumento para endeudarse más y para mantener el costo de la deuda bajo. ¿Cómo ha funcionado? El gobierno japonés emite bono y la mayoría de los bonos, no todo, pero una parte importante de los bonos, los adquiere el Banco Central aumentando la base monetaria. Pero para mantener el costo del dinero bajo, Japón ha estado muchísimo tiempo, décadas, con costo del dinero cercano al cero. ¿Qué significa? O inclusive por debajo, efectivamente. ¿Qué significa? Que para los inversionistas internacionales no era interesante adquirir bonos japoneses. Pero el gobierno entonces adquiría sus fondos por medio de la actividad, en algunos casos, del Banco Central, donde comprando sus bonos, creaba más dinero y por lo tanto permitía al sistema de pagarles las pensiones y al sistema público japonés de funcionar. Pero esto es una pequeña explicación de lo que ha pasado en Japón. Te ruego que tú veas mi vídeo, allí está bien detallado. Creo que es importante porque muchas de las crisis que veremos en los años futuros sobre el tema de las pensiones han tenido como víspera lo que pasó en Japón. Dicho esto, quiero explicarte el concepto del carry trade. El carry trade es muy sencillo. Tienes, por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos, mucha euforía. Normalmente, como hemos visto, los que han sabido invertir, los grandes traders, han visto decuplicar, han visto aumentar mucho su capital. Solo de 2020 a hoy se ha más que doblado el valor del índice. Pero para los que han escogido bien los títulos, como decía, sus capitales se han decuplicado y más. Entonces, una forma de poder intervenir en este tipo de inversiones era tomar préstamos en yenes japoneses, convertir esos préstamos en dólares, pagando una tasa de interés mínima. La tasa de descuento en Japón, la tasa interbancaria es cero, pero si alguien va y adquiere dinero en yenes, paga mucho más. Entonces, tomando esta deuda y comprando dólares, estos inversionistas entraban en la bolsa de Estados Unidos y normalmente se ganaba. Al mismo tiempo, entre Japón y las otras monedas, y en particular el dólar americano, se veía la pérdida de valor continua y constante del yen japonés en contra del dólar americano. Esto no es una situación saludable por el Japón y por el mercado financiero japonés. Por lo tanto, el gobierno de Japón ha decidido hacer un pequeño aumento en sus tasas de interés. De hecho, me parece que este es el segundo aumento que tuvo. Como el dinero empieza entonces a tener un cierto valor, cosa que no tenía antes, la bolsa japonesa, el índice, el Nikkei, se desploma. Pero aquí no terminan las cosas. En el momento en que el Banco de Japón aumenta la tasa, la situación de pérdida continua y constante del valor del yen en contra del dólar se revierte. Entonces, el dólar empieza a perder en contra del yen. Imagínese, usted ha adquirido $100,000 en yenes. Entonces tiene un doble efecto. Primero, el valor de la deuda para poder volver a pagar el mismo monto aumenta porque el dólar ha perdido de valor versus el yen. Pero al mismo tiempo, usted paga una tasa de interés más alto en yenes. Finalmente, hay un concepto que entra en juego, que es el concepto del margin call. Como la mayoría de los operadores trabaja apalancada, o sea, con mucha deuda, cuando esa deuda aumenta, el banco pide devolver la plata. Entonces, los que prestaron en yenes se dieron cuenta que habían prestado el valor de $100,000, pero el que tenía que devolver entre el aumento del valor del yen y el aumento de las tasas, empezaba a ser un monto
mucho más alto en dólares, o sea, para poder pagar, por ejemplo, en lugar de 100 tenía que devolver 120, 130, pidieron a los operadores de devolver los yenes. Pero aquí llegamos a la bolsa de Estados Unidos. Y el sistema financiero mundial está todo interconectado. En el momento en que el índice accionario japonés se desploma, trae un efecto a cadena en el sistema de bolsas mundiales, y aquí hemos visto cómo también la bolsa de Estados Unidos en pocos días ha perdido desde su alto, 5.670, casi el 10% o un pelito arriba del 10% de su valor. ¿Por qué? De un lado, los inversionistas tienen que devolver los yenes, entonces venden los títulos. Entonces, esta venta de títulos ha acelerado la caída de la bolsa. Y esto genera, en el momento en que la bolsa cae, como la mayoría de los inversionistas están fuertemente apalancados, y el apalancamiento, dependiendo de la plataforma trading con la cual se trabaja o del banco con el cual se trabaja, pero hay apalancamientos que son sumamente altos. Hay el 1 a 1, puede haber 1 a 2, 1 a 3, inclusive en Forex hay apalancamientos que son locuras. Entonces, pequeñas variaciones del título significa que usted, o por lo menos el inversionista que estaba apalancado, de un día a otro se ve pulverizada su cuenta. Y esta ha sido una de las explicaciones de lo que ha pasado. Pero de esta explicación tenemos que traer también una importante enseñanza. La importante enseñanza es que trabajar apalancados y trabajar con el riesgo valutas es muy riesgoso y es solo para superprofesionales que conozcan muy bien del sector. Y muchas veces también estos profesionales que conocen mucho del sector se equivocan. Pero para los pequeños inversionistas es totalmente desaconsejado. Gracias a esto hemos visto ese desplome de un 10% del índice más importante del planeta, el S&P 500. El punto que hay que entender es si la corrección se para aquí o si esta caída de los valores va a seguir. Aquí hay dos puntos de vista que son diferentes. El primero ve como teatro el mercado financiero de los Estados Unidos. En el mercado financiero de los Estados Unidos tenemos la Federal Reserve que creemos que vaya a bajar las tasas de interés. Entonces, de esta forma, el mercado accionario y el valor de los bonos de todos los títulos aumenta de inmediato. Esa bajada de tasa de interés viene siendo anunciada ya desde hace varios meses. Todos los operadores están esperando esto. Además, hay el tema de las elecciones. En año electoral, al partido de gobierno no le sirve que haya una caída de bolsa y por lo tanto no le sirve que haya muchos ciudadanos enfadados porque han perdido dinero o en algunos casos porque han perdido todo. Por lo tanto, uniendo estos dos factores, podríamos pensar que es solo una corrección, se define una corrección hasta un 10%. Cuando ya la caída accionaria es más de un 10 y se acerca a un 20 y es prolongada en el tiempo, hablamos de escenarios mucho más terrificantes, mucho más de terror. Pero solo si la caída sigue y si los bancos centrales no intervienen. Muchas veces los bancos centrales intervienen comprando títulos, inyectando dinero en la economía y también los grandes bancos, entonces dan un push, una empujada al mercado y los valores de la bolsa van aumentando. Esa es una primera visión. Otra visión es una visión pesimista que considera la deuda de Estados Unidos y de otros países, considera que la deuda en el mundo occidental está demasiado alta, que podría haber una crisis de deuda, que la inflación no ha terminado. Son muchos factores que entran en juego. Por lo tanto, según estos, que son más catastrofistas, la bolsa podría caer. Inclusive hay un economista o algunos economistas que consideran que la bolsa debería caer hasta un 90%. Yo pienso que son visiones muy catastrofísticas y con muy poca probabilidad que vengan a plasmarse verdaderamente en el mercado.
Pero hay una cosa cierta, cuando trabajamos con la bolsa de valores, cuando tenemos inversiones, muchas veces no solo con la bolsa de valores, si usted compra un terreno para construir una casa y vender la casa, a lo mejor construye la casa y vende la casa y después no puede venderla, el capital queda inmovilizado y si usted ha adquirido una deuda para poder hacer esta operación, esta inversión, puede arriesgarse de perderlo todo. Entonces, el riesgo, cuando hablamos de inversiones en general, no solo las inversiones financieras son riesgosas, cualquier tipo de inversión es arriesgado. Si usted comercializa, hago un ejemplo muy básico, usted comercializa huevo, compra huevo donde los producen, lo vende en el mercado, le gana algunos centavos en cada huevo y normalmente vende todo su compra. Pero aquí también hay un riesgo, porque si usted tiene su camioncito con los huevos y tiene un accidente, se rompen todos los huevos, con solo un accidente así, la persona que trabaja en esto podría perderlo todo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de inversiones de cualquier tipo, porque en el momento en que invertimos nuestro dinero es riesgoso. El no hacer nada es aún más riesgoso, porque en este caso tenés la inflación que poco a poco destruye el fruto de tu trabajo. Por lo tanto, hay que aprender a manejarse en el mundo de las inversiones, financiera y no financiera. Y esto se logra por medio del estudio. Pero esto es lo que ha pasado, o lo que yo considero más relevante de estos días. Hay que tomar en cuenta que, según Cathie Wood, la muy famosa inversionista en sector tecnológico de Estados Unidos y a nivel global, ella considera que el carry trade podría representar el 10% de todas las negociaciones de bolsa. No hay, de todo modo, un monto o un porcentaje claro y cierto de cuánto el carry trade representa. Pero un 10% es muy significativo y puede llegar a generar un desastre financiero, obviamente, si fuera tanto. Por lo tanto, es muy difícil decir si la bolsa seguirá creciendo o seguirá bajando. Nadie tiene la bola de cristal. Y hay no una, pero 10, 100 ideas diferentes. Por esto hay que aventurarse en el sector de las inversiones siempre con muchísimo cuidado. Entonces, dicho esto, espero que te haya interesado el concepto del carry trade. Te ruego de suscribirte al canal y compartir este vídeo entre tus amigos si te ha gustado el contenido. Muchas gracias.